Tercer año del presidente Milei. ¿Hay quilombo o no ¿Hay quilombo? Parece que no. Bueno, una guerra. ¿Por qué? Y bueno, hay dos seguros que vos me podrías decir que están hoy en el 2026 que no estaban ni en el 2018, ni en el 2014, ni en el 2022. Prolijidad fiscal, equilibrio fiscal, que no había, que es condición necesaria, y lo que veníamos hablando antes, el superávit comercial de este año es gigantesco. Siempre en la Argentina, para que la economía se recupere, se reanime y derrame el nivel de actividad, ha tenido que ser la monetización de la economía, que es inyectar pesos, que eso también derrame en crédito, plata en la calle, crédito, para que se reanime la actividad y se mueva un poco más el mostrador, siempre y cuando, siempre mirando con el otro ojo la inflación. O sea, en estos procesos de salir de una crisis con la economía con muy poca plata, acordad, siempre hemos hablado otras veces de esto, cuando asume Milei, los primeros meses hubo un fogonazo inflacionario tremendo que se licuó toda la plata. La plata tuya, la plata mía, la plata de los depósitos, el crédito, el gasto público, todo, las jubilaciones. Y quedó muy poquita plata, poco poder de compra de pesos en la calle. Sí, sí. Hasta que bajó la inflación, empezó a reanimarse un poco y el Banco Central empezó a emitir plata en algún momento del 2024 más rápido que la inflación. Y eso empezó a regenerar plata, a regenerar liquidez, a que haya más poder de compra por todos lados y crédito. Esa es la manera macro de volver a reanimar la economía, que vuelva a funcionar la remonetización de la economía, que el Banco Central inyecte pesos a un ritmo más rápido que la tasa de inflación para que haya más poder de compra macro en la economía. Plata en tu bolsillo, crédito en los bancos, claro, y que eso se empiece a mover. Pasó en los 90, pasó con Néstor Kirchner, siempre pasa así. Con una economía que está seca, que se queda sin plata, por decirlo de alguna manera, hay que empezar a moverla inyectando plata de forma tal que se reanime el consumo sin que la inflación se te desbande. Claro. Y eso pasó en algún momento acá, entre mediados del 24 y mediados del 25, por decir algo. El Banco Central en ese momento compraba dólares, a veces el gobierno no colocaba todos los deudas en pesos que vencía y el gobierno lo llamaba el famoso punto anker, y también ahí inyectaba un poco de plata en los bancos y la inflación iba bajando igual, o sea, la economía iba recuperando, no toda la economía, pero parte de la economía. La inflación iba bajando hasta que llegamos a un momento hacia la mitad, por decir algo, del año pasado, que eso se paró y nunca más volvió hasta ahora. Y ahora el Banco Central dijo, a partir del 1 de enero del año 2026 voy a tratar de volver a la fuente. O sea, voy a tratar otra vez de comprar dólares, inyectar pesos, mirar la inflación, mirar el dólar, a ver cómo viene la mano, a ver si puedo volver a retomar la hoja de ruta aquella de remonetizar en pesos la economía. Más allá de lo que a veces uno escucha en un discurso o en un atril al presidente de la Nación o al ministro de Economía, que yo recién te escuchaba, decir, no es ese el discurso de político del presidente de la Nación, no emitan mucha plata, ni siquiera para comprar dólares. Sí, es lo que dijo. El ministro de Economía no dice nada, o cuando dice, siempre confían en remonetizar con dólares, en que suban los depósitos en dólares, en que eso derrame en crédito en dólares, en tratar de darle más crédito en dólares a más gente. Es medio difuso el discurso, pero a la hora de la verdad, la respuesta a tu pregunta, sí, de cómo se mueve esto, cómo se vuelve a mover más esto, es que haya más pesos en la calle, que la gente los acepte, que eso genere más poder de compra y más crédito. Y con el tiempo no es lineal, no es automático, no es rápido, va a ser menos rápido que antes, por lo que vos decías, por lo que decíamos antes. Pero me parece que es la manera, por lo menos condición necesaria para que esto empiece a reanimarse de nuevo. Claro, el asunto es ese, ¿no? Es hasta dónde
el gobierno se anima, entre comillas, se anima, ¿no? Ahora viene un momento clave porque viene la liquidación a ver, de el dólares. primer trimestre que Sí, pasó no se animó. Claro. O sea, en el primer trimestre que pasó no se animó. ¿Y qué? Vos decís, ¿compró? Sí, compró un montón de dólares. O sea, vos mirás y enero, febrero y marzo compró más de 4.000 millones de dólares. O sea que si vos decís que compró más de 4.000 millones de dólares, inyectó 6 billones de pesos. A 1.400, por decir algo. Sí, sí, sí. Tendría que haber inyectado 6 billones de pesos en una economía. 6 billones de pesos en 3 meses no es poco. Claro, claro. Ahora, no quedaron los pesos esos. ¿Pero por qué no quedaron? Si vendió, compró un montón de dólares, emitió un montón de pesos. Bueno, esos pesos no quedaron ni en la calle ni en el crédito. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno, el Tesoro, el propio gobierno, tuvo que comprarle esos dólares al Banco Central para poder pagar deuda externa que tenía que pagar. Y le compró todo. O sea, vos mirá, ¿cuánto compró el Banco Central en 3 meses? 4.000. ¿Cuánto le tuvo que vender al gobierno? 4.000. Y el gobierno agarra pesos y se los lleva al... Entonces, claro, los pesos que a la mañana el Banco Central emite para comprar los dólares, a la tarde el Tesoro se los lleva y se los vuelve a reponer para comprarle los dólares para pagar la deuda externa. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya... A ver si te sigo la vueltita. Sí. El Banco Central compra dólares, emite pesos al mercado. El Tesoro emite deuda en pesos, retira esos pesos y con esos pesos se da vuelta y le compra los dólares al Banco Central. El Tesoro ha retirado, ha colocado más deuda de la que en realidad vencía en todo este tiempo. O sea, ha sobrecolocado deuda, ha retirado, y con esos pesos que tienen una cuenta en el Banco Central o en el Banco Nación o donde sea, agarra esos pesos y se los lleva al Banco Central y le compra los dólares que el Banco Central compró. O sea, el Banco Central en el primer trimestre hizo como de agente intermediario del gobierno. Podría haber ido el gobierno directamente con los pesos al mercado, pero no sé por qué, bueno, han optado por esa vía intermedia. Entonces, en ese sentido, la operación a priori de expansión monetaria del Banco Central se neutraliza. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo que comprarle todos esos dólares al Banco Central y retirar el equivalente de pesos. Además, el Banco Central, por las dudas, absorbió un poquito más de pesos también en operaciones de mercado abierto, vendiendo bonos, y qué sé yo, o sea, reforzó la absorción de pesos y la cantidad de plata en la economía casi no subió nominalmente. O sea, vos mirás la cantidad de lo que la economía llaman base monetaria, que es la cantidad de pesos que anda que emite el Banco Central, casi que no se movió en los últimos meses. Con una inflación del 3. Y en términos reales cayó. Claro. O sea, vos agarrás un gráfico, que a mí me gusta mirar, de ponerle lo que los economistas llaman agregado, agarran la cantidad de plata en la calle y los depósitos los suman. Sí. Y los restan de la inflación. Y a ver, neto de inflación y toda esa cantidad de plata cae, sigue cayendo. Vos agarrás el 31 de marzo, hoy es 31 de marzo, sí, y es más bajo en términos reales que cuando empezó, que el 1 de enero. Entonces, ¿pero cómo? El Banco Central no anunció que iba a tratar de remonetizar la economía y empezar de nuevo ese circuito. Sí, pero como el Tesoro no tuvo que ir a comprarle esos dólares, básicamente se anuló. Y como además el Banco Central cautelosamente está probando y chupó un poco más, estamos todavía como estamos. Ahora viene el segundo trimestre. Espérate, paro ahí. O sea que uno podría concluir, primer trimestre el gobierno se focalizó más en asegurarse de dólar tranqui que a ver, seamos un poco audaces para ver si se puede mover el consumo. Sí, la no economía. sé si el dólar tranqui o más que todo la inflación. La inflación, bueno. O sea, decir, mira, vamos a probar. El Banco Central dijo, el 1 de enero emitió un comunicado, dijo, yo voy a comprar. Sí. El año pasado no compré nada. Este año voy a comprar. Voy a tratar de volver a darle rueda a la plata en la calle. Voy a ver, dijo, advirtió. Vamos a ver cómo funciona la tasa de inflación, cómo funciona la demanda de dinero, que es si la gente acepta o no acepta los pesos, y vamos a ver cuántos dólares hay en el mercado. Tampoco me voy a inmolar a comprar y emitir o sube mucho el dólar o sube mucho la inflación y no quiero ninguna de las dos cosas. Entonces, va a ver, dijo. Y empezó y compró un montón. Pero como vos dijiste, los pesos no quedaron. Pero los pesos no quedaron por una cuestión fiscal de necesidad
de que el Tesoro, porque Caputo al mismo tiempo dijo, a ver si me siguen, al mismo tiempo Caputo dijo, este año, dijo, en un momento, no va a pasar como pasó en el 2024, que el Banco Central también compró un montón de dólares, Para pagar deuda. pero al final se fue todo a pagar deuda, porque yo, Caputo, no pude conseguir financiamiento suficiente, entonces al final tuve que recurrir casi todo al Banco Central. Dijo, este año, la hoja de ruta para este año era el Banco Central acumula reservas, claro, y el Tesoro vuelve al mercado. El Tesoro vuelve, o por lo menos al mercado donde sea, consigo bastante plata, entonces no voy a tener que ir a pedirle todo el tiempo al Banco Central los dólares que él compra. Y entonces capaz que dejo pesos en la calle. Pero no pasó todavía eso. Ahora viene el segundo trimestre. El segundo trimestre pasan dos cosas importantes para tu inquietud. Una, el Banco Central va a seguir comprando dólares, evidentemente, Claro. porque Viene se la supone que se vende la cosecha. O sea que oferta va a haber. En el primer trimestre también hubo mucha oferta. En parte por exportaciones que vienen muy bien, complementada con un poco de ingreso de venta de dólares de las empresas por por el tema de las ON, qué sé yo. Eso no sé si va a seguir mucho estos meses, pero viene la venta de la soja, el maíz, o sea que oferta debería haber y yo creo que va a haber. Te puedo hacer una pequeña digresión ahí. Por el lado de la oferta comercial de dólares. Estamos acostumbrados a los ciclos del agro, ¿no? El trigo en diciembre y ahora a partir de fines de marzo en adelante la cosecha gruesa. ¿Cómo impacta acá la balanza energética? ¿Eso es un flujo constante, la exportación de crudo, o también tiene estos ciclos estacionales? Primero, la estacionalidad de la venta de los dólares del agro ya no es tan estacional como era antes en otras épocas de Argentina. Es cierto que está el trigo, que estuvo. Es cierto que ahora vienen meses, abril, mayo, junio, ponele que se vende buena parte de la cosecha gruesa, pero ya no hace varios años que no es que después ya no se vende más nada. O sea, tuvo es más parejito. Soja, es más parejito. Ahora, el sector energético es un actor nuevo que influye, claro que influye. Influye exportando e influye sustituyendo importaciones que hace unos años teníamos que... Ahora mismo, con el tema de la guerra, hay que traer menos barcos de lo que hubo que traer en otros años. Igual, para tomar una dimensión... Pero en términos de flujo, ¿eso se ve como oferta permanente en el mercado? Sí. Pero, para tomar dimensión, este año va a haber una muy buena cosecha a precios razonables. Vamos a tener, para redondear, 40.000 millones de dólares de agrodólares, ponele, por redondear. Y energía podés tener, no va a llegar ni a 20.000, o sea, vamos a exportar 18.000. O sea, todavía el agro es el principal actor de la oferta de dólares, más del doble que lo que todavía es vaca muerta y la energía y la minería, todo junto. Dentro de unos años vamos a ver, porque se pronostica que eso va a ir subiendo la energía. El campo es muy buen número, 40.000, pero muy bueno. No es que el campo viene con una tendencia alcista. El campo venía medio pinchadito en los últimos años. El 40.000 es muy bueno. La energía suma y es un actor. Vos fíjate, te lo digo de otra manera. Este año Argentina va a tener, capaz que llega a 20.000 millones de dólares de superávit comercial, que es un numerazo. Un numerazo. O más. Después podemos charlar la composición de eso, pero ponele 20.000. Y 20.000 más o menos la exportación de energía, que yo te dije, 18, 19, 20.000. Si vos mirás lo que aporta el agro, 40.000, menos lo que importa la industria y los servicios y qué sé yo, todo eso, casi, yo te diría que lo que trae el agro, 40.000, empata las necesidades de importaciones de la economía, diríamos, de la industria, de los servicios. Quiere decir que el superávit comercial de 20.000, si no fuera que ahora Argentina es superavitaria energéticamente, capaz que ya no tendríamos más superávit comercial. Sería por el lado de servicios. Claro, lo que aporta el agro se lo llevaría a la industria y qué sé yo, y estaríamos con un superávit comercial chiquito, diríamos. Como está la energía jugando fuerte,
tenemos un superávit que si vos querés hacer el juego ese, vos podés decir que el superávit comercial argentino tan fuerte tiene que ver mucho con la exportación energética y el superávit comercial energético. Volví al circuito Vuelvo. que habías... Vuelvo. Segundo Hay trimestre, dos lo que cosas, viene. segundo trimestre, diferentes al primero. Una no tan diferente, pero hay que afirmar que el Banco Central va a seguir comprando dólares. Dólares va a haber por la oferta esta de exportación. Sí. Ahora, hay una cosa diferente que vamos a testear al Banco Central. La cantidad de dólares, a ver si me seguís, que necesita el Tesoro en el segundo trimestre para pagar deuda externa es más baja que en el primero. O sea, en el primer trimestre el Banco Central compró 4.000 millones de dólares y le tuvo que vender 4.000 millones de dólares al Tesoro para pagar deuda externa. En el segundo trimestre, vamos a suponer que el Banco Central compra lo mismo. Vamos a decir que compra lo mismo, otros 4.000 millones de dólares. Pero el Tesoro no necesita 4.000 para pagar la deuda. Necesita, vamos a poner un ejemplo, 2.000. Quiere decir que 2.000 van a quedarle al Banco Central. Y ahí tenés dos efectos. Uno, no se le lleva todo, quiere decir que a lo mejor refuerza un poquito más las reservas, porque no le tiene que dar todo al Tesoro para pagar deuda externa. Y no está el efecto ese de absorción de peso. O sea, como el Tesoro no tiene que llevarle los pesos el equivalente a 4.000, sino a 2.000, quedan 2.000 millones de dólares, equivalente en pesos, dando vuelta. Y ahí el Banco Central, ahí queda el Banco Central a cargo de decir qué va a hacer. Ya no es el Tesoro el que necesariamente le saca los dólares y le lleva los pesos y se los retira del mercado. Decir, a ver, ahora Banco Central, vos tenés la pelota. Hay 2.000 millones de dólares que son 3 billones de pesos, 4 billones de pesos. Es tu decisión, si estás con esa, vas a decir, ¿qué hago? Los dejo, saco un poco, dejo un poco, saco un poco. Ahí está. Claro. Y ahí es donde vamos a ver cuál es la decisión del Banco Central y de alguna manera de la política económica en general, sabiendo que acá hay tres actores de la política económica. El Banco Central, muy importante, el Ministerio de Economía y el Presidente de la Nación, porque claramente el Presidente de la Nación es economista y de alguna manera, no digo diariamente, pero de alguna manera monitorea la política monetaria, cambiaria y fiscal. Pero a ese número que vos hablás del segundo trimestre tan especial, ¿no? Porque vienen los dólares de la cosecha y... No sé si especial, pero es un segundo trimestre donde dólares va a haber y el gobierno no necesita tanto para comprar. Por eso puede haber dólares, puede haber pesos. Puede haber dólares, puede haber pesos. Ahora, por eso, pero después tenés que mirar, me imagino van a estar mirando la segunda parte del año, donde vos hay que ver si, o sea, ya no tenés la oferta de los dólares. Oferta va a haber. Yo creo que la exportación va a ser un jugador todo el año bastante pareja, porque va a ser un buen año exportador. Yo creo que Argentina va a exportar, vamos a redondear de nuevo, 95.000 millones de dólares este año. 95.000 millones dividido 12 es una buena oferta exportadora. El flujo va a estar, no vamos a tener grandes problemas en principio. Si yo tuviera que poner el ojo en el mercado cambiario a ver el segundo semestre, como vos decís, miraría más la demanda, no la oferta. La oferta yo creo que no va a dar susto. La oferta no va a ser un estrés, no va a ser un factor generador de estrés este año por lo menos. Pero la demanda sí hay que mirarla por dos razones. Una, se está importando muy poquito. O sea, paradójicamente hay un montón de quejas sectoriales de competencia importada, de lío de que me están sacando del mercado las importaciones. Pero macroeconómicamente la Argentina está importando nada. Porque la actividad está muy floja. Porque la actividad está muy floja y porque seguramente todavía algo incide el sobreestoqueo que hubo en el año pasado de muchas empresas que adelantaron compras de importaciones por el miedo a que haya una devaluación después de la elección o algo así. Pero en febrero se pagaron 4.000 millones de dólares nomás de importaciones. No es nada. Para la Argentina,
si vos seguís pagando 4.000 millones, 5.000 millones de dólares por mes de importaciones, es una economía con claro sesgo recesivo. Porque si, para que no sea recesivo. 6.000, 7.000 Okay. por mes. Sí, sí, sí. Eso es lo que tendría que importar Argentina, por lo menos para que uno diga, es un sinónimo, es un síntoma de economía en movimiento. No digo volando, pero en movimiento. Y estás pagando 4.000, 5.000, no es nada. Entonces, ojo, el Banco Central compra muchos dólares con las importaciones muy planchadas. Camino al segundo semestre, si la importación sigue así planchada, buena noticia cambiaria, diríamos. Claro, buena claro, noticia porque hay una estabilidad, demanda que sí. está floja. Pero para el programa económico, para el nivel de actividad, pero es una señal muy mala. Sería una señal muy mala. Claro. Quiere decir que yo y el gobierno yo creo que debe apuntar a que suban las importaciones. Si no, es miope decir, mirá todo Claro, lo que claro. compré y la economía está haciéndose pomada. Entonces ese es un tema que hay que mirar. Ojo, estamos comprando muchos dólares con las importaciones muy caídas. Y dos, la gente está comprando muchos dólares. No, más de lo que nosotros cuando charlábamos el año pasado me decías, vos decías, sí, si se estanca en una demanda de 1.000 millones de dólares es alta, pero sostenible. Más de 1.000 es un lío. Y están en 2.000. Claro. ¿No? Bueno, O ahí, más. ahí yo, entre 1.000 y 1.500 millones de dólares que compre la gente para viajar o para Sí. atesorar, es el límite, diríamos, que uno podría decir de una economía que pueda desempeñarse normalmente y que tenga perspectiva y que vaya Sí, más sí. o menos bien. Desde en abril del año pasado, cuando se levanta el cepo a las personas, hubo compras monumentales, qué sé yo, 3.000, 4.000 por mes, millones de dólares por Sí, mes. llegó más antes Llegó de a las más, elecciones. después se mezcló con las elecciones, Claro. con el efecto Kicillof, septiembre, octubre, Sí, ahí sí, llegó a, creo que llegó a 6.000 un mes, o 5.000 y pico, bueno, eso ya era un lío bárbaro. Pero Los números que conocimos del primer bimestre que publicó el Banco Central el viernes, si mal no recuerdo, en torno a los 2.000 millones de dólares, ¿esos son normales para esta época del año, para la temporada alta de vacaciones, o están por arriba de lo que debería ocurrir? 2.000 y pico de millones de dólares promedio por mes, diciembre, enero y febrero. Sí. No es un mes, fueron 3 meses y yo, ahí tengo algunas diferencias con algunos que estoy escuchando, viendo, leyendo, dicen que en marzo bajó. En nuestro relevamiento que hacemos con los bancos, no bajó en marzo. O sea que yo cuento diciembre, enero, febrero y marzo, 2.000 y pico promedio mensual. Es Imagínate que son 25.000, 30.000 millones de dólares en el año, pueden Claro. llegar a ser si eso no para. Entonces, ahí yo también hay que apuntar, porque por más que haya oferta, por más que el Banco Central compra, tener detrás que la gente compre tanto siempre es un riesgo, siempre es un evento potencial de que ni bien si un poquito se te frena la oferta por alguna razón, o que la gente compre tanto, es una filtración de dólares que es muy difícil de sostener en el tiempo. Un programa económico en Argentina sano no puede tener 2.500 millones de dólares por mes de compra de dólares de la gente, porque en algún momento eso te pasa la factura. Yo jamás hubiera pensado que con la gente comprando 2.500 millones por mes, el Banco Central iba a poder comprar también 1.500 o 2.000, lo Sí, que sí, sea. sí. O sea, no es hoy- que no hoy- hubiera hoy podido está comprar. comprando- Yo hubiera dicho, el dólar iba a subir. Hoy, Claro, hoy está no, no comprando sube, no los sube dólares porque- que no compran los importadores. Eso, no Y suben un poco sí, por los un importadores. poco sí. Si los importadores estuvieran en el mercado de verdad, el dólar sería más alto, seguramente, Claro. o el Banco Central compraría menos, o no compraría, no sé, eso no lo sé. Pero yo, ex ante, no hubiera pensado que el dólar iba a quedar tranquilo con la gente comprando eso y con el Banco Central comprando eso. Es cierto que está el importador muy flaco y hay ONs y qué sé yo que ayudan, pero yo hubiera pensado, con la gente comprando lo que compra y el Banco Central que salió a comprar lo que está comprando, el dólar iba a ir para arriba, no para abajo. Sin embargo, casi que fue para abajo.
Ahora, ¿cómo esto es extrapolable? ¿Puede seguir el dólar así tan tranquilo de acá a fin de año, ponele? Y bueno, es lo que venimos hablando. Si las importaciones levantan porque el nivel de actividad mejora, parece raro que el tipo de cambio siga tan tranquilo y no Claro. suba un poco. Si la gente sigue comprando lo que sigue comprando, parece difícil. Si el Banco Central sigue comprando lo que tiene que comprar, todo medio como que conduce a que es el mercado, ¿no?, el que define el tipo de cambio hoy en Argentina. Oferta y demanda, y el Banco Central compra lo que compra. Ahora, Parece si difícil todo que el lo tipo de cambio quede donde está. si todo lo que intenta hacer el gobierno para remonetizar, sea mucho, sea poco, pero digamos estas cosas que veníamos hablando, bajar la tasa, y qué sé yo, va a la compra de dólares, ¿qué Y bueno, falla? Y bueno, ¿qué es lo que el Banco Central? No, bueno, primero es lo que el Banco Central va a tantear, va a monitorear, va a decir, bueno, vamos a darle bola a Claudio Slotnick, viene estos meses de oferta fuerte de la cosecha, qué sé yo, el gobierno no me va a pedir tantos dólares, van a quedar la posibilidad de dejar los pesos, vamos a hacerlo. Pero obviamente que va a ir mirando el dólar y la inflación. Y el Banco Central va a ir tanteando, va a decir, mira, con una inflación que puede estar en 3% en marzo, y hay que ver cómo sigue, no es que se van a hacer los loquitos y van a decir, dejemos la plata en la calle y vamos a ver qué pasa. Algo de eso yo creo que puede pasar, pero siempre van a estar mirando la inflación, el dólar y todas esas cosas, no les queda otra. Sí, sí, sí. Pero está claro que el negocio no es inyectar plata para que la gente compre 2.500 millones de dólares por mes. Eso Claro, no es, claro. eso no es Claro. lo que No el es un gobierno negocio, o el claro. Banco Central tenían en mente el día que dijeron que van a hacer este año. Este año dijeron, vamos a emitir la plata, vamos a comprar los dólares, vamos a emitir la plata porque suponemos, aspiramos o tenemos la expectativa de que la gente no compre 2.500 millones de dólares por mes. Porque que el reflejo de que la gente comprando 2.500 millones de dólares por mes no es que el Banco Central compra dólares un montón porque la gente no los quiere y se queda en pesos. No, no está pasando eso. Está pasando que hubo tanta oferta que alcanzó para que la gente siga comprando dólares y no se quede tanto en pesos, y el Banco Central también compre los dólares que necesitaba el gobierno para pagar la deuda ¿Y externa. tu lectura de que 1,5 millón de personas se lleven 2.500 millones de dólares por mes? ¿Cuál es eso, que es un signo de desconfianza? Pará, y te voy a decir una cosa, ¿Qué es? en tu segundo trimestre. Sí. Vamos a mirar, porque el año pasado lo que pasó es que viene el productor de soja, Ah, claro, vende, sí, sí, y sí. después ¿qué hace con los pesos? Claro, claro, va y te compra los dólares. O sea, Ya te no digo, descarto Claro. que en abril, mayo y junio esté la oferta de dólares, pero que esa demanda de 2.000 o no baje o incluso hasta suba. Es decir, mirá, viene la demanda de la gente que vendió la soja y el maíz, que el productor de soja se va a poner en peso, va a ser tasa rarísimo. Algo de eso seguro que va a ir a recomprar los dólares que él mismo Claro. vendió, se lo vendió al Banco Central en el mercado. Entonces eso hay que mirarlo. Sí, sí. ¿Por qué la gente compra tanto? Y bueno, esa es la pregunta del millón. A mí se me ocurren 3 factores que en Argentina la gente compre tanto. Uno, es que el tipo de cambio se percibe un tipo de cambio accesible. O sea, comprar a 1.400 pesos, hoy la gente lo percibe como algo, bueno, Barato. no sé si es barato, pero muy razonable. Muy razonable. Claro, cuando compara contra Sí, otros compará con activos. Milei, no nos vayamos a la historia argentina que después dicen, eso es otra historia. El propio Milei, cuando asume en diciembre del 23 y devalúan, A 800. de 350 a 800, ese 800 es como si hoy el equivalente a como si hoy el dólar valiera 2.000. O sea, Claro. esa devaluación de aquel momento es equivalente a que hoy, en vez del dólar a 1.400, estuviera a 2.000, si hubiera quedado en ese momento Sí, sí, en sí. términos reales. O sea, hoy, vos le preguntás a cualquiera, ¿comprás 2.500 millones de dólares por mes a 2.000? Y
lo pensás más. Claro, claro. O sea, 1.400, 2.000 ya es 2.000. Sin embargo, claro, aquel 2.000 se lo fue, era obvio que algo se Sí, iba sí, a comer la inflación, claro. pero bueno, se lo fue comiendo la inflación más de la cuenta. En parte el Banco Central, el gobierno lo usó como ancla antiinflacionario muchas veces al tipo de cambio y estamos a 1.400 y te digo más, si esto queda nominalmente medio boyando en estos valores por la cosecha, porque hay dólares, y la inflación sigue al 2 y pico por mes, a mitad de año, en junio, vamos a estar con un dólar equivalente a 1.300 pesos, porque va a seguir. 1.300 claro. Es el valor previo a la devaluación. O sea, cuando en noviembre del año 2023, antes que asumiera Milei, ese dólar, el 3.50. El 3.50 es como si hoy valiera 1.300, 1.250. Estamos a tiro de decir, che, todo lo que pasó de diciembre atrás, volvimos al punto de partida. Claro. Y entonces vamos a decir, ¿eso es alto o es bajo? Y qué sé yo, ¿es la misma economía o cambió mucho? ¿Esta economía claro. se banca más un dólar a 1.300 que la economía de Alberto Fernández y Sergio Massa? Y qué sé yo, no sé qué tan distinta o no tan distinta es, no sé cómo cambió o no cambió. Pero bueno, el precio del dólar obviamente define lo que vos comprás o no comprás. Claro, claro. Obviamente, el precio del dólar vis a vis lo que te paga un banco en tasa de interés, todo ese paquetito, sí. Pero el precio del dólar es fundamental para viajar o para ahorrar. Claro. Porque acordate que mitad es viaje y mitad es ahorro. O sea, en esos 2.500. En esos 2.500 es más o menos mitad y mitad. O sea, y viajar al exterior es bastante inelástico, diríamos, bastante difícil de mover eso, porque para que la gente deje de ir a Brasil o deje de ir a Miami o deje de ir a donde sea, tiene que sentir que el tipo de cambio le duele, porque hoy cualquiera que ha podido en estos últimos tiempos viajar al exterior se da cuenta que está bastante accesible. Entonces, ese es un tema. Sí. El otro tema es, no sé cómo llamarlo, económico, político, confianza, cómo se percibe la situación, y bueno, y ahí estamos a mitad de camino de un gobierno que hizo muchas cosas, que está tratando de cambiar las reglas económicas y los equilibrios macroeconómicos de Argentina, pero todavía está a mitad de camino, está intentando ir para ese lado, pero la gente capaz que todavía percibe, bueno, yo por las dudas, hasta que no vea bien que esto va ya encaminado, yo por las dudas, si tengo un poquito de pesos, algo de dólares compro a 1.400. ¿Hay algún link en cuanto a esto de confianza que mencionás entre esta compra permanente de dólares por parte de los ahorristas y la tasa que tuvo que pagar el gobierno del 8,5% para endeudarse a 2028 con esta prueba que hizo el viernes? Lo pienso de esta manera. Percibís que el dólar está relativamente barato, por otro lado quizás tengas alguna otra alternativa de inversión más rentable que el dólar si el dólar sigue bajando, pero parece que hay un muro ahí de confianza que no se puede atravesar. Bueno, en parte vos pensás que a diferencia de otros momentos de la Argentina, de fuerte dolarización de portafolio de la gente, hoy parte de lo que vos comprás, parte de lo que la gente compra, lo deja en el banco como un depósito en dólares. Hoy todavía no estamos cerca de 40.000 millones de dólares de depósitos, un poquito menos, y parte de eso es donde va el gobierno a buscar financiarse. Todo este esquema de colocaciones y de buscar financiamiento en dólares en la Argentina tiene que ver con eso. El gobierno ve que hay un nicho, hay 40.000 millones de dólares de depósitos, o hay gente dolarizada, y que le ofrece una alternativa en dólares, para que no duerman los dólares sin ninguna rentabilidad, y parte de eso es lo que está pasando y está aprovechando el gobierno
y el crédito en dólares a empresas, que muchas empresas están optando, las que pueden, porque facturan en dólares o están ligadas al circuito dólar, optan por endeudarse en dólares y no en pesos. Y eso es parte de la salida, diríamos. La parte positiva de la dolarización de la gente es que si lo dejan en los bancos y los bancos prestan dólares, y bueno, es un complemento de empezar a mover la economía. Complemento. Siempre el corazón hoy es mover los pesos. Que haya pesos, remonetizar, volvemos al principio. Pero que haya 20.000 millones de dólares hoy de crédito en dólares o que el gobierno pueda acceder a esos dólares para financiarse, o a que en algún día, no sé, hoy no creo, pero algún día vos puedas elegir más gente que pueda endeudarse en dólares, por ejemplo, un crédito hipotecario, algún día, yo no lo haría hoy, pero algún día, el gobierno tiene eso en la cabeza. Sí, Adorni ya lo hizo, sí. Tiene en la cabeza de dolarizar, casi que si vos lo ponés contra la espada y la pared, me imagino yo, es un ejercicio, un juego, sí. Pero vos lo ponés no sé si al Banco Central, pero al presidente. Si presidente, ¿usted qué prefiere? ¿Que la economía se mueva con dólares o con pesos? Yo creo que va así con dólares. Apostando a que como el argentino siempre compra, a 1.400 más que a 2.000, claro, pero siempre compra, y siempre tiene esa necesidad de ahorrar en dólares por nuestro gen monetario, y bueno, aprovechemos de que esos dólares que todos compramos no queden guardados en tu casa, sino que queden en el sistema y que generen crédito y que eso mueva la economía. Esa es la apuesta de siempre de este gobierno, pero que es una apuesta a largo plazo. Pero no es para reactivar en 2026 ni en el 2027, es para, si la Argentina va entrando en este nuevo ritmo, en este nuevo régimen y qué sé yo, capaz que en 5 años vos me decís, mira, estamos como Uruguay o estamos como no sé quién, que diga, hay un pedazo de la economía que se mueve en dólares, que gente que toma crédito en dólares, ¿por qué? Y ese circuito empieza a funcionar y mueve consumo y mueve actividad. Hoy no. Me refería a esto. El gobierno coloca deuda 2027 al 5%, más o menos, poquito más, poquito menos, que es una buena tasa para lo que venía colocando. Ahora, pero vos a hacerlo 2028 y le pidieron 8,5. La lectura de Caputo fue riesgo cuca, pero también una lectura implícita, que es la reversa de esa, que es no están pensando que reelijas. O todavía lo están priceando muy caro esa apuesta. Y bueno, y es un riesgo, que ¿no? tiene que ver también con la generación de confianza. Si el gobierno viene haciendo todo bien, como dice Caputo que hace, ¿cómo no va a reelegir? Ahí es como una especie de boomerang que está pasando, ya yendo un poquito a la política. Todos los días el gobierno alimenta el tema del riesgo K. Claro. Todos los días. Se recuerda, ojo, que no se descuiden porque esta gente puede volver, puede volver. Ellos mismos alimentan ese... Pero en algún momento le juega en contra, porque, como decís vos, mira, tanto que decís, quiere decir que en octubre del año 2027, claro, no sé quién va a ganar. Entonces, capaz que es lo que vos decís. Eso es un arma de doble filo. Darle tanta manija al riesgo K. Ojo que el 2027, votame a mí, porque el 2027 vamos a ver qué pasa. Seguramente puede estar influyendo eso en todas estas decisiones y en cuántos dólares compra la gente y a qué tasa tiene que financiarse en dólares el gobierno. Lo que pasa es que este es un gobierno muy particular. Vos fijate que si vos me decís, este año es el tercer año del gobierno, vos me decís, ¿puede haber algún quilombo? O sea, porque otras veces lo hemos hablado, en el tercer año de Cristina tuvo que devaluar, sí, del segundo mandato, 2014. En el tercer año de Macri se armó lío. Los 2 años, 18 y 19. En el tercer año de Alberto Fernández se armó lío. Se tuvo que ir Guzmán, tuvo que venir Massa, sí, la inflación subió al 100%, la brecha era 100%, o sea, se armó lío. Tercer año del presidente Milei. ¿Hay quilombo? ¿Hay quilombo? Parece que no. Bueno, una guerra. No, bueno, pero eso es externo. No, claro. Pero yo digo, No, está bien, pero te pegan los precios internos. sí, pero yo digo, hay una crisis devaluatoria, inflacionaria, recesiva, como fue el 2014. El 2014
Cristina Fernández tuvo Sí. que devaluar en enero, esa fue la más chiquita, 25-30% de un saque en Sí, enero del sí. 2014, la inflación subió como 4 o 5 meses seguidos, estaba en 20, 25, subió a 40, la economía medio se quedó, está bien. Después vino Macri, acordate, Macri hubo, Sí, sí, no va devaluación porque el mercado era libre, pero el tipo de cambio subió de 20 a 40, 40 a 60, Sí, sí, no. la inflación fue 6-7% mensual, Sí. la recesión, y Alberto Fernández también lo mismo. ¿Eso puede pasar este año? Parecía que no. ¿Por qué? Y bueno, hay dos seguros que vos me podrías decir que están hoy en el 2026 que no estaban ni en el 2018, ni en el 2014, ni en el 2022. ¿Qué? Bueno, prolijidad fiscal, equilibrio fiscal, que no había, que es condición necesaria, y lo que veníamos hablando antes, el superávit comercial de este año va a ser gigantesco. Ahora mira, te voy a mostrar el quilombo, no puede venir por este lado. Mira, poneme mi compu, hablando, algunas consultoras sacaron recientemente, a ver, poner mi compu, ahí está, mira, sacame el graph, please. Tipo, actividad económica, esto es equilibra, Rapetti, le da, mira, menos 1,5 la interanual, la mensual -1, ¿no? Y fíjate que explicado por el agro, porque sin agro, bueno, es un poco mayor la caída, dice variación primer bimestre -1, sin agro, fíjate, esto se equilibra. Bueno, acá tenés, ¿no? -1,5 versus febrero del 25, -1 febrero contra enero, ¿no? Lo que estamos viendo recién. Esto acá explicado con las barritas. Esto es Ferreres, Spotorno Ferreres, dice febrero 26, -2,9 interanual, -0,5 intermensual. Entonces yo la pregunta que te hago es, está bien, vos decís, y quilombo no vas a tener. Es que me das pie para que no me dejaste terminar la idea. Ahí Mirá, está. mirá. Ahí Este te- es un ahí te- gobierno especial, ¿por qué? Porque daría la impresión que crisis a la vista, crisis macro, así de van a devaluar, la inflación se va a ir a 5 por mes. Sí. No, yo no lo veo. No sé vos o vos, yo no veo eso. Pero es un gobierno, comparado con los 3 anteriores, sin crisis a la vista, pero al mismo tiempo sin resultados contundentes. O sea, Sí. es un gobierno que ya encara el tercer año de mandato sin la sensación o la inquietud macroeconómica de que en cualquier momento nos vamos al diablo, porque pareciera que no, salvo que, bueno, que venga la guerra, que venga... Pero Sí, así, sí. a simple vista No, uno podría no. decir, mira, hay condiciones, salvo que sean muy malos. O sea, tenés que ser muy malo o hacer las cosas muy mal en política o en política económica para que con semejante oferta de superávit comercial y con Claro. semejante complemento de ingreso de capitales y etcétera, 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 te falten dólares o te sobren pesos y te vayas al diablo. Claro. Tenés que hacer las cosas muy mal. O sea, eso yo diría muy baja probabilidad de que pase como le pasó a otros. Pero no estás teniendo buenos resultados. Claro. O sea, estoy hablando de inflación y de nivel de actividad como mostrabas recién. Sí. Va a ser un escenario, entonces ¿qué es? Sin crisis, pero sin grandes resultados. No es Macri, que se fue, no es Alberto, no es el segundo mando de Cristina, pero tampoco es esos gobiernos que ya a esta altura del partido vos decís, no, este va derecho a la reelección.